medir el grado, porque la discapacidad intelectual también tiene grados. O sea, podemos tener desde leve, una discapacidad profunda, una discapacidad moderada, ¿verdad? Entonces que tienen ciertas, porque es importante poder gradar esto, porque nos permite ver las necesidades de apoyo que tiene el sujeto, ¿verdad? Y algo muy importante que tenemos que tener como diagnóstico diferencial es que cuando hablamos de discapacidad intelectual es un trastorno que tiene que haberse presentado a lo largo de la vida, o sea, tiene que haber sido por sobre todo un trastorno de la infancia, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos dentro de la esfera de los cuadros psicóticos, por ejemplo la esquizofrenia tiene deterioro cognitivo, ¿verdad? Si pensamos por ejemplo en un sujeto que curse con otro cuadro diferencial también, por ejemplo un trastorno bipolar con mal control, también tiene a largo tiempo, ¿verdad?, deterioro cognitivo. Pero por ende lo que nosotros tenemos que ir viendo por sobre todo el inicio y curso de la patología. Bien. En cuanto a la prevalencia entre 10 a 15, alguna biografía, sobre todo está basado en guías americanas, ¿verdad? En realidad nosotros, como pueden ver abajo, en Latinoamérica se estima que es mucho más frecuente en varones, ¿sí? Y otra cuestión también a tener en cuenta es que mientras más grave sea el estado o más necesidad de apoyo tenga el sujeto, más comorbilidad tiene. O sea, generalmente algo que también vemos en estos trastornos es que son trastornos que se acompañan de mucha comorbilidad, ¿sí? Y entre las comorbilidades pueden tener comorbilidades con otros trastornos en el desarrollo, ¿verdad? Sea hiperactividad, con déficit de atención, sean con algunas conductas, no se llegaron a leer la clase de trastornos alimentarios, por ejemplo, con restricción de ciertos alimentos, también con síntomas psicóticos, y esto es lo que nosotros siempre debatimos en psiquiatría, ¿verdad? Antes, mucho tiempo atrás, todo era FBI, o sea, todo era esquizofrenia, ¿verdad? Entonces era muy difícil determinar si, por ejemplo, nosotros teníamos un sujeto que en realidad tenía algún trastorno en el desarrollo, como una discapacidad intelectual o un trastorno del espectro autista, pero también a veces estos cuadros pueden cursar en algún momento de la patología con síntomas psicóticos, y no necesariamente ser ese paciente una esquizofrenia, pero son, por eso es importante que nosotros tengamos el diagnóstico ya en la primera infancia del sujeto. Los trastornos de conducta son los más frecuentes. Bien, cuando nosotros pensamos en discapacidad intelectual, ¿verdad?, como les dije, tiene distintos grados, pero generalmente es algo que siempre es debate, ¿verdad?, cuál es el origen. Pero lo que sabemos, ¿verdad?, que por sobre todo los casos que presentan mayor gravedad, se ven muchos orígenes, tanto genéticos, algunos ambientales, ¿verdad?, y algunas patologías que pueden sufrir las madres tanto en el periparto como en su gestación. Entonces, entre los síndromes son los que sigan ahí, ¿verdad?, el cromosoma X frágil, el Down, ¿verdad?, la fenilcetonuria. Hay muchos cuadros que hemos podido a lo largo del tiempo mejorar con algunos test, como el test del piecito, ¿verdad? Eso ha ayudado mucho a disminuir la prevalencia y capacidad intelectual en los niños. El hecho de que nosotros ahora detectemos en las mujeres con mayor prontitud, por así decirlo, los casos de hipotiroidismo, eso también disminuye muchísimo los riesgos de discapacidad intelectual, posiblemente en los chicos que desarrollan por hipotiroidismo.
Bueno, y otros factores que, por ejemplo, sufrimiento fetal o hipoxia al nacer o que hayan sufrido algunas patologías como rubéola, o sea, todos los TORCH que nosotros decimos, ¿verdad? Y otros que pueden ser como el bajo peso al nacer, ¿verdad? Que sea prematuro el chico, ¿verdad? ¿Qué síndrome de Mauricio de Gato? Es un cuadro genético, ¿verdad? En donde la característica clínica principal del bebé es que cuando llora, literal suena como un gatito, ¿verdad? Y es una alteración cromosómica, ¿verdad? Tiene varias otras características como hematológicas, también fenotípicas, o sea, en el rostro, implantación, casi como similar al Down, ¿verdad? Pero la característica diferencial es el llanto del niño, por eso justamente se llama movido de gato. Y lo más grave de eso es la discapacidad intelectual que tienen y que generalmente también es bastante, se asocia a mucha mortalidad. Bien, aquí tienen un cuadrito, ¿verdad? De las principales causas sindromáticas, ¿verdad? La principal de discapacidad intelectual, que la mayoría conocemos, es el síndrome Down, entendiendo, claro, ¿verdad? Que dentro de esto no necesariamente todos los chicos que nacen con síndrome Down tienen discapacidad intelectual, pero sí se ha visto que presentan en cierto grado algún grado de discapacidad intelectual. Bueno, y los signos físicos que sabemos, fascia típica, ¿verdad? Tienen implantación como la mayoría de los cuadros sindromáticos, el pliegue palmar, ¿verdad? Tienen también la implantación baja de las orejitas, ¿verdad? Tienen macroglosia, ¿verdad? Que es la lengua un poquito más grande. A veces también tienen, generalmente en cuanto a la sociabilidad, como ven, son chicos sociales, ¿verdad? Que tienen algunos problemas más que nada en cuanto a el aprendizaje, y eso se ve más durante su etapa escolar. A veces tienen más problemas en el control de la impulsividad y en la regulación o hiperactividad, ¿verdad? Pero no son chicos que a veces nos ayuda eso a distinguir, por ejemplo, un chico que nosotros sospechamos otros síndromes. Bueno, y X frágil es un síndrome en donde una alteración cromosómica también, son chicos que, y por sobre todo las características sexuales son las que están alteradas, ¿verdad? Porque como saben, el cromosoma X es un cromosoma sexual, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que hay algunas características fenotípicas, pero también puede estar asociada a discapacidad intelectual y otros varios, ¿verdad? Bien, ¿quién a veces diagnostica, por así decirlo, ¿verdad? Generalmente los padres pueden ya notar algunas dificultades porque generalmente antes de los 5 años nosotros ya vemos, ¿verdad? Son los primeros meses y antes de los 5 años generalmente ya se ve algunos déficits. Por ejemplo, capacidades generales, razonamiento, resolución de problemas, como les cité, el pensamiento abstracto, el juicio, o sea, toda esa primera experiencia. Como pueden ver, eso del primer nivel es de los 12 meses que no balbucee, que no haga gestos. Estos son escalas clínicas, ¿verdad? Puede llegar el papá preocupado porque note que el chico tiene alguna diferencia en cuanto al desarrollo de los otros niños y le refiere al pediatra, ¿verdad? Generalmente no es algo que llega de buenas primeras a consultorio de salud mental, ¿verdad? Generalmente el pediatra es el que primero sigue estos chicos, ¿verdad? Los 16 meses, cuando uno esperaría que ya tenga por lo menos 2, 3 palabras, que por lo menos diga mamá, papá, ¿verdad? El chico no habla todavía. A los 2 años el chico no puede construir frases, ¿verdad? Y algo muy importante en que los padres también refieren es que el chico pudo haber adquirido algunas capacidades, algunas habilidades y hubo un retroceso. También eso vemos en otros trastornos de neurodesarrollo, pero
supongamos que el chico ya no tenía la enuresis nocturna, o sea, hacerse pipí a la noche en la cama, y ahora de repente tiene un retroceso otra vez en esa habilidad, ¿verdad? En el segundo nivel vemos sí ya las escalas, ¿verdad? Eso sí ya nos toca a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando se nos es referido, ahí podemos hacer algunos test, y lo que se espera para un chico de la edad no logra esa habilidad, ¿verdad? Pero por sobre todo son primero habilidades blandas que uno va viendo que no puede alcanzar, y a veces si por ejemplo un chico que hay que tener en cuenta también, si es un chico que no tiene el cuidado de los padres o está como que en una situación de abandono, es muy probable que recién en la escuela se vea esos déficits, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a tener un chico que o no se comunica o que no tiene mucha independencia o no está logrando adecuarse a las responsabilidades o los hitos que se le está solicitando en la parte académica, ¿verdad? Bien, estos son los criterios del DCM, y en definición son 3 puntos lo que dice el DCM que tenemos que tener en cuenta en discapacidad intelectual: que haya una deficiencia en la función intelectual, una deficiencia en el comportamiento, y que esto sea durante el primer periodo del desarrollo. Porque es importante que recordemos estos 3, ¿verdad? Porque ahí ya nosotros tenemos las características diferenciales y los puntos claves del diagnóstico. Bien, como les dije, tenemos gradaciones. Leve, ¿verdad? Donde nosotros tenemos un individuo, ¿verdad?, que tiene un coeficiente dentro del 50-69, en la mayoría de los casos puede lograr ciertas habilidades académicas dentro del entorno escolar. Esto es muy importante porque el Ministerio de Educación hace un tiempo ya está implementando, ¿verdad?, que estos chicos no entren en escuelas especiales, por así decirlo. No sé si conocen alguna escuela especial. Sí, excelente. Lo cual es algo que tenemos que... Es objeto de debate en cuanto a que primero luego entender que hay distintos grados, ¿verdad?, de discapacidad intelectual. Por ende hay que hacer una adaptación curricular para ese chico, ¿verdad?, y para lo que puede lograr dentro del entorno escolar. Y los que manejan la parte de psicopedagogía entienden más, ¿verdad?, lo que es que el chico pueda estar dentro del entorno haciendo alguna actividad, ¿verdad?, como incorporarse, y dentro de lo que ya sea incluido, o que se le realice ciertas adaptaciones, como, bueno, si los chicos están haciendo suma, entonces él también tiene que hacer suma, ¿verdad? Entonces, hace ya un tiempo eso se está implementando. Entonces, por eso es importante que primero lo sepamos en qué rango cae nuestro chico, ¿verdad? Los que tienen una discapacidad leve generalmente pueden llegar hasta habilidades realmente hasta el 6º grado más o menos, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que pueden vivir completamente independientes, o sea, ellos pueden tener su independencia en cuanto a las actividades de la vida diaria, quehaceres, aseo personal, ¿verdad?, manejo del dinero, cuestiones así, ¿verdad? Entonces, por supuesto, viendo cada caso de forma independiente. Ahora, cuando tenemos una discapacidad intelectual moderada, ya el coeficiente va de 35 a 49, 10% de los casos son chicos que más o menos llegarían hasta el 3er grado. Si nosotros pensamos en esto, pueden realizar trabajo, pero siempre tienen que estar supervisados, ¿verdad? Ya a veces cuando hablamos de moderado, son pacientes que generalmente cuando sufren descompensaciones sí se complica más el cuadro, ¿verdad?
tienen a veces menor control de la impulsividad, ¿verdad? Entonces de repente moderado hay cosas que no pueden lograr de forma independiente, capaz necesiten apoyo para lo que serían actividades de la vida cotidiana, ¿verdad? Y grave sí ya es mucho más complejo, ¿verdad? Vemos que en teoría es el menor porcentaje de los casos, ¿verdad? Pero generalmente hay dificultad hasta en la parte social, o sea, tiene dificultad para la comunicación y a veces necesitan apoyo hasta para lo que sería actividades de aseo, alimentación, depende mucho de cuál sea el origen, porque a veces también tenemos que ver si, por ejemplo, hay una disfunción cerebral, si tuvo alguna parálisis y ahí. Entonces todas esas cuestiones valoramos cuando tenemos discapacidad. Cuando hablamos de profunda, bien ya hay una supervisión constante, ¿sí? Entonces ya es mucho más complejo ahí el apoyo para estos pacientes. Bien, como les dije, para los pacientes que tienen discapacidad intelectual ayuda muchísimo terapia ocupacional, ¿verdad? Y que se trabaje también con la familia, porque lo que más yo veo en consultorio con estos pacientes es que, bueno, voy a ser súper directa en lo que voy a decir. Al RM se le quiere cuando es criatura. Todo el mundo nambrena luego, qué lindo, pero cuando es grande y cuando se irrita o está agresivo, ahí le quieren tirar en cualquier parte. Entonces, por eso es demasiado importante nuestro trabajo en salud mental, que el familiar, sea la mamá, sea el hermano, sea el entorno, ¿verdad? Primero que la discapacidad intelectual no se cura, o sea, ya es algo con lo que si nació en esa condición no va a mejorar con la medicación, porque eso es algo que siempre tenemos el problema. Llegan de repente a consultorio de urgencias o llegan esperando una medicación mágica que parece que espere que le saque de un cuadro con el que ya nació la persona. Entonces, realmente se trabaja con la familia y cuando hay descompensaciones, por ejemplo, porque de repente puede haber agresividad, puede haber desinhibición, puede haber autolesiones, ¿verdad? Primero buscar la causa. A veces si tenemos pacientes que tienen un retraso que ya va de moderado para arriba y no son verbales, o les cuesta más comunicarse, generalmente la conducta es la que habla. Entonces valorar si es que hay algo que le está molestando, le está incomodando, si hay una comorbilidad clínica, algo que pueda estar causando dolor o incomodidad que esté ocasionando el cambio conductual. No es de la nada si es que era alguien que normalmente no tenía esa irritabilidad, ¿verdad? Y manejamos generalmente con antipsicóticos para bajar un poquito esa impulsividad. Sí hay comorbilidades, ¿verdad? Sí puede haber hiperactividad. Yo realmente nunca vi hasta ahora una persona con discapacidad intelectual que se le valore con estimulantes, la verdad, pero es lo que está mencionado. Sí. ¿Qué es qué cosa? Efectos adversos. Sí. Trastornos depresivos generalmente nosotros se usa IRS, ¿verdad? No porque a veces no haya como, por así decirlo, como más conciencia de las situaciones, no puede haber cuadros afectivos. Sí podemos tener también otras comorbilidades, ¿verdad? Como síntomas obsesivos, ¿sí? Y generalmente sí también valoramos IRS. Y como les mencioné, también puede darse en algunos momentos episodios psicóticos. Lo que más se suele usar son los antipsicóticos, ¿verdad? Y entre ellos la primera opción que solemos usar es la risperidona. Algo que también vemos mucho en consultorio es que son pacientes que tienen mucha resistencia farmacológica. ¿Qué es lo más profe o el fármaco le hace? Le hace efecto.
damos dosis muy altas generalmente. Puede haber insomnio también en contexto, a veces si hay una agitación o una descompensación. No hay así como, esto que te digo, no hay como un estudio, pero yo creo que probablemente pueda haber algo con la neurobiología. Pero en serio, a veces vos vas a ver las indicaciones, los pacientes tienen discapacidad intelectual y en serio tienen 6 medicaciones. Y no es por mala praxis, en serio es porque no responden. O tienen una respuesta parcial y después vuelven otra vez a agitarse. Es complicado en la parte de fármaco. Por eso, a eso voy. Ahí te das cuenta también que probablemente no sea solo el fármaco, sino que también explicarle a los familiares, ¿verdad?, de que es la conducta, o sea que si estamos hablando de un problema conductual, ¿verdad? Entonces el manejo probablemente no va a depender del fármaco nomás, ¿verdad? Entonces valorar también un poco cómo le están manejando, si el paciente tiene como que un orden en cuanto a su actividad de la vida diaria, ¿verdad? Dentro de las cosas que hace, si tiene cierto grado de autogestión, ¿verdad? Cómo se maneja la parte clínica. Hay pacientes que porque llega a la consulta de urgencia nomás se le hace un laboratorio, ¿verdad? Y son pacientes que en realidad tienen que tener un chequeo regular porque a veces de verdad no pueden referir si tienen o no malestar, y esa es la descompensación. Esas son algunas terapias que se pueden hacer como intervención, ¿verdad? Y la sugerencia siempre es incluir a la familia en estos casos, ¿verdad? Bien, trastorno del espectro autista. Como generalidad, por sobre todo hay una deficiencia en la comunicación social, ¿sí? Se caracteriza por tener ciertos patrones en la conducta, restringidos, repetitivos y un marcado desinterés social, ¿verdad? También es un trastorno del neurodesarrollo. Lo que vemos más ahora con el tema de, inclusive hasta ahora ya estoy escuchando que se le quiere quitar el término de trastorno, ¿verdad?, sino hablar como autista, porque se considera que es como, esto del DSM todavía entonces queda como trastorno del espectro autista, que es como una como una condición, sí, y entra dentro de las neurodivergencias, pero en eso también el trastorno de personalidad límite es una neurodivergencia, el trastorno bipolar también es una neurodivergencia, entonces todos son neurodivergencias. ¿Por qué? Porque son distintas formas de ser de la mente, ¿verdad? Entonces la normativa, o sea, si ampliamos los límites, en realidad los límites quedan difusos, ¿verdad? Entonces, para el DSM-5, el trastorno del espectro autista es mucho más frecuente en varones que en niñas, pero no porque no sabemos realmente si esta prevalencia es real o es porque lo que se ha visto es que las niñas se adaptan mucho más, hacen más enmascaramiento de los síntomas, pero cuando se presentan las niñas generalmente tienen más compromiso intelectual o tienen más comorbilidad con déficit de atención, ¿verdad?, y otros problemas afectivos o otros problemas psiquiátricos, ¿verdad? Bien, no hay realmente un marcador. Hasta ahora se sigue debatiendo, ustedes van a escuchar y van a leer sobre muchísima información, por sobre todo del trastorno del espectro autista, y muchos mitos también, ¿verdad? Porque creo que ahora se está estudiando más. Mi opinión no es que ahora hay más o hay menos. Yo también opino lo mismo, o sea, como les dije, antes todo era F20. O sea, si yo miro las fichas de lo que se internan en el hospital psiquiátrico, muchos probablemente eran autistas, pero que quedaban dentro del espectro psicótico. Porque sí puede haber síntomas psicóticos en un contexto de
un trastorno del neurodesarrollo. Bien, hay escalas para el diagnóstico, pero la clínica también es muy relevante en este caso, ¿verdad? Se ve muchos intereses o una restricción en el comportamiento, ¿sí? Estos son los criterios del DSM. El DSM se explaya bastante, ¿sí?, en lo que son los criterios. Primero, en el punto A, habla de la comunicación, ¿sí? Dice que la deficiencia que hay en la comunicación se manifiesta también en una esfera socioemocional. Esto es lo que dicen de los... ¿Alguien me habló? Habla también del Asperger, pero lo que ahora realmente lo que el Asperger, bueno, hay un último estudio que salió este año que menciona que la categoría del Asperger sería como un 1 del grado autista que no necesita ningún apoyo, ¿verdad? Sí, o sea que no tiene ninguna necesidad de apoyo, ¿verdad? Vamos a llegar también a eso. El punto socioemocional, generalmente lo que menciona el DSM es que hay como una restricción en cuanto al afecto, en cuanto a los intereses, como... a mí no me gusta decir que no hay empatía porque muchos libros dicen como que hay una falta de empatía, pero no es lo que se ve realmente. No es... ¿Eh? A mí me dijeron que en realidad lo que pasa es que les cuesta expresar de la Exactamente. misma forma. Expresan de forma distinta o no saben cómo expresar, pero sí tienen empatía. Exactamente. Eso es la parte de su cerebro es mucho más hipersensibilizado al ser sensorialmente, está hipersensibilizado y todo lo que es un sistema global no está interconectado, no se integra. Entonces ahí es donde también está esa cuestión que tiene desarrollar ese tratamiento emocional. Sí, está también lo que es la hipersensibilidad o la hiposensibilidad, porque ambos podemos tener en un autista. Pero el DSM-4, por ejemplo, hablaba de déficit luego de empatía. Pero no coincido porque coincido más con esa definición, ¿verdad?, que mencionaste, ¿verdad? Que hay como una dificultad en la comunicación, en la interacción social y en la comprensión de las relaciones muchas veces, ¿verdad? Entonces, el punto 2 habla de los patrones restrictivos y repetitivos, ¿sí? Estos pueden ser los movimientos estereotipados que a veces pueden hacer, ¿verdad? Cuando hablamos de estereotipados, recuerden que el fin que tiene estos movimientos a veces puede ser regulatorio para la persona, ¿verdad? Tanto que sea como repetir frases, ¿verdad? O tener ciertos objetos, a veces también tienen ecolalia, ¿verdad? O ciertos movimientos o conductas o objetos de interés. Otra característica es la inflexibilidad, ¿sí?, en ciertos patrones. La rigidez, sí. Otra característica que ya mencionaron, la hiperreactividad o la hiporreactividad también a los estímulos sensoriales. No necesariamente, siempre estamos más acostumbrados a escuchar lo de la hiperreactividad, pero también hay hiporreactividad, ¿verdad? O sea, tanto a aspectos sensoriales, ¿verdad?, cualquiera sea de los órganos sensoriales, y la hiporreactividad a veces se ve también al dolor, ¿verdad?, o a lo que serían los estímulos internos, como la sensación de hambre, a veces la sensación de agotamiento, a veces les cuesta mucho esa introspección de su medio interno, ¿verdad? Bien, lo más importante, como los otros, estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo, entonces que se ha detectado en las primeras fases del desarrollo. Las otras clasificaciones, los requerimientos de ayuda, muy considerable y que requiere ayuda.
y si hay o no déficit intelectual. Supuestamente en el 30% de los casos se acompaña de déficit intelectual, pero realmente es algo que, como les digo, son estadísticas que nosotros tenemos americanas. Sería ideal ver un poquito nuestras estadísticas. Bien, ¿cuáles son los signos? Dicen. A los 6 meses que no tenga la famosa sonrisa social que tienen los bebés. Es una de las características que podemos ver en los chicos. O que no tenga esta expresión de responder a los sonidos, que a los 1 año no tenga balbuceo, que no tenga interacción social, que no pronuncie palabras sencillas entre los 1 año y 24 meses, y que algo que vimos también en discapacidad intelectual, pero que también se ve en trastorno del espectro autista, que haya un retroceso en las habilidades que haya adquirido previamente el niño. Esta también es una característica que puede darse y puede verse en cualquier etapa de su desarrollo. Bien, estos son los criterios según la gravedad. Yo le dejo para leer porque es muy largo. Bien, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Recuerden, tenemos déficit en lo que es la comunicación, la interacción social y conductas restrictivas y repetitivas, ¿sí? Bien. Hasta el momento, lo que es la etiología y la patogenia es algo que es bastante debatible, ¿verdad? No es realmente nada definitorio, ¿verdad? De hecho, hay mucha gente que ha entrado en debate al respecto y ha dicho muchas cosas, pero nada es concluyente, ¿verdad? Hay síndromes genéticos que se asocian con mayor riesgo o prevalencia, pero no así. Acuérdense, el que se encierra mucho en la generalidad probablemente está hablando de algo que no sabe. Hay factores genéticos, hay algunos factores inmunitarios, ¿verdad? Pero nada concluyente hasta el momento. O sea, ¿qué quiere decir esto? No sabemos hasta ahora. No sabemos cuál es el origen. ¿Cuáles eran los factores? TEA. Dice que algunos dicen que es, no sé qué era, que salió lo último que escuché es que salió un ginecólogo y dijo que si tenés cesárea tu hijo sale autista. Pues yo le digo, o sea, ahora todo nomás luego ya te hace tener algo. Yo la vacuna, Ah, y lo de la vacuna también ya escuché, pero... estamos tan pensados sobre el tema de si de repente herencia de los padres, si tiene algún tipo de divergencia, compañía. Sí, puede ser. La terapeuta ocupacional de mi hijo, por ejemplo, había dicho, mira, encima de que la relación todo para liberar la vasectomía que nunca más piensa tener hijos porque se quita la contaminación y todo eso. Y la culpa de mierda en el carril encima por él. Yo por ejemplo tengo la edad, ya he gustado. Y detrás de eso, sentí la culpa de que como que te da esa sugestión de eliminar. Tu hijo está así porque, bueno, empeoró tus condiciones y nada, de verdad, peor porque yo le veo a él y le respeto a muchas cosas que hace el chico que él hace, ¿verdad? Que seguramente es normal un chico, ¿verdad? No sé, yo también me miraba de pequeño, pero yo, 6 meses de culpa de era bastante pesado, Claro. Ahora cambiamos de la cosa. Sí, porque el objetivo tampoco no es buscar culpables ni nada por el estilo, y aunque haya una asociación genética o no, tampoco eso es el azar, o sea, no es algo que vos puedas predecir tampoco.
es la suerte. Y Hay lo de algo, por las, ejemplo, de déficit de vitamina D, o sea, muchas cosas para no sé. el déficit de vitamina D te da depresión, supuestamente Yo también. entiendo que va más allá de que es como para prevenir lo que se busca el origen, para que se pueda hacer de manera evitar, no buscar culpables, sino que ver qué se puede hacer para evitarlo. Yo me quedo de una cuestión dentro de la. Bueno, es una sospecha mía, ¿verdad? Del proceso de explicación, para que qué sé yo, los estímulos, todo lo que. Generalmente se dice que cuando, bueno, la madre siempre todo lo que siente, lo que pasa, preocupaciones, emociones, todo se transmite al niño, ¿verdad? Yo creo que por ahí, no, por ese lado, no es tan lejos. Tampoco es decir la red social, pero es por una poquito más real de creer que salir estudiar a partir de ahí. No todo influye, ¿verdad? Pero así también la gestación te puede predisponer para muchas cosas, no solo para un trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan difícil, y cuando hace un trabajo de investigación, limpiar, por así decirlo, todos los factores, como para decir, esto tiene relación con esto, es muy complejo, ¿verdad? Porque ese mismo factor que vos estás investigando también puede ocasionar otras patologías en el sujeto, ¿verdad? Entonces no es tan sencillo buscar o como asociar, ¿verdad? Un causal. No me consulta muy, o sea, aprovechando el trabajo bastante, porque es algo que me había evolucionado, lo que dice tanto sobre la. Que es tan posible el hecho de que un chico, un niño, una niña pueda o sea propenso a desarrollar esquizofrenia. Realmente esquizofrenia sí per se no, sí puede tener síntomas dentro del cuadro o episodios en donde tenga síntomas psicóticos, eso sí, pero así como una esquizofrenia no. Ahora, claro que por supuesto en el contexto de cada caso que hay, ¿verdad? Supongamos que es un paciente autista con cierta dificultad o con una necesidad de apoyo mayor, o que tenga alguna comorbilidad más, ¿verdad? Sí hay riesgo de que curse en los episodios, ¿verdad? Con cuadros psicóticos, con mayor o menor prevalencia o mayor o menor tiempo. Pero así como cumplir todos los criterios de la esquizofrenia, no sé qué tan probable, ¿verdad? Pero sí pueden tener síntomas psicóticos, eso sí. Tienen más riesgo de suicidio también. Esto justamente está, lo que mencionaste justamente está acá, ¿verdad? Que hay mucha comorbilidad de TDAH con los chicos que tienen autismo. También hay mucha comorbilidad de trastornos del lenguaje. Algo que vemos mucho también son los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? O sea, ansiedad, depresión, ¿verdad? Y también epilepsia, aunque uno no esperaría, ¿verdad? O sea, que podemos ver también cuadros neurológicos. Bien, las intervenciones, la verdad que cuando hablamos de fármacos es bastante complejo, digo yo, porque cuando estos cuadros, como son cuadros que inician en la primera etapa, con los niños muy delicado la medicación, ¿verdad? Entonces, generalmente lo más seguro es hacer dosis bajitas de antipsicótico, y lo único que está así regulado por la FDA es la risperidona y el aripiprazol. Si el objetivo es mejorar la irritabilidad, si el chico está en una crisis y está con autolesiones, porque puede pasar, y con mucha agitación, sí hemos dado, a veces no sugiero
benzodiazepina generalmente con los chicos TEA porque tienen más riesgo de hacer reacción paradojal, que es una reacción que hace que le agite más. Entonces no piensen tanto en el alprazolam, clonazepam, si llegasen a estar en esa situación y les sugieren eso. Piensen en un antipsicótico, algo que le frene un poco más. Inclusive ahí podemos usar levomepromacina inclusive y responden bien, que es un antipsicótico típico y ayuda a desescalar un poquito. Bien. Salud. Déficit de atención. Tiene que aparecer antes de los 12 años, ¿sí? Y tiene que estar presente por lo menos los 6 meses. Tiene que haber tanto síntomas de la esfera, bueno, puede presentarse tanto como inatención o como hiperactividad, ¿sí? Sí, con esto hay heredabilidad, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de la falta de atención? Poca atención a los detalles, errores frecuentes, dificultad para mantener la atención, él no te escucha, no hace la tarea, no se puede organizar, pierde sus cosas, le compraste la cartuchera, ya perdió todo, se distrae, es olvidadizo. La hiperactividad, bueno, generalmente son chicos que no pueden quedarse en el asiento, se levantan cuando se le dice que se tiene que quedar sentado, está trepando todo el tiempo, no hay forma que se quede callado, interrumpe al que habla, no puede esperar su turno, le cuesta muchísimo en un momento en donde se está dando una indicación que él pueda guardar ese silencio. Entonces hay generalmente mucha impulsividad de por medio. Se espera que haya 6 o más en esta categoría, ¿sí? Para los niños. Se puede dar combinado o se puede dar con predominio de falta de atención o de hiperactividad e impulsividad. Más frecuente también en los varones, ¿sí? La frecuencia, bueno, hiperactividad más que déficit de atención, más que impulsividad. Esto generalmente también a veces, por supuesto que si no tenemos atención va a afectar otras esferas, que es la memoria, va a afectar el aprendizaje en el chico y eso, a eso quería llegar, que es la función ejecutiva. Y la capacidad para organizar, Excelente. Y como esto es un trastorno en neurodesarrollo, hay muchos que realmente jamás se detectan en la infancia. ¿Cómo es un adulto que tiene TDAH? ¿Qué hace cuando llega a tu casa? ¿Qué hace cuando llega a tu casa? ¿Cómo? A ver. Nunca tengo ordenada, o igual, aunque tenga organizadas las cosas, voy a hacer termina haciendo cualquier otra cosa. O le doy de comer al perro, o le hago la cama, o le cambio su ropa. Le cambio la ropa al gato. Tengo que preparar la cena, pero no me pongo a ordenar los dinosaurios. Sí, de hecho, por lo menos en ese sentido hay que decir tipo de a veces me sale de hacerlo. O sea, si vos tenés que hacer una actividad, por ejemplo, preparar la cena, vas haciendo micro cosas en medio de eso. Sí, y voy a la cocina, lavo los cubiertos que uso y agarro, guardo, seco, dejo cocina, dejo prepararlo, lavo, para puedo lavar en otro cubierto. ¿Y podés terminar todo o hay veces que no terminas? Hoy día sí puedo terminar de ponerle que si tengo 50 cosas, 50 por lo menos termino 40 años. Hoy día y antes quiere decir que no. Me compraba, pero al final mucho y a veces de repente, si no me salía, tenía que dejar y
tenía que hacer después de morir, no sabía de todo. Me iba a terminar a hacer otra cosa porque no estaba sabiendo algo rapidísimo. La disfunción ejecutiva, justamente ustedes preguntan de esa manera, ¿verdad? Si la persona cuando tiene actividades, ¿verdad? ¿Cómo es su organización, ¿verdad? Si puede terminar una actividad o durante esa actividad pierde el foco en el punto que estaba empezando a hacer y empieza a hacer otra actividad y deja la mitad de esa actividad y vuelve a hacer la otra actividad. Generalmente hay muchos conflictos en esferas como trabajo, en educación, en la parte interpersonal, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces sí, social, ¿verdad? Y el TDAH persiste en la adolescencia a la etapa adulta, ¿verdad? Sí puede haber una mejoría en la hiperactividad, ¿verdad? Pero en la inatención no. Entonces eso es lo que puede ser un poco complicado para la parte académica y demás, para los adultos. Bien, estos son los criterios y nosotros tenemos hay un autoinforme que se le puede pasar, no es diagnóstico. El diagnóstico del TDAH se hace en la clínica, o sea, ustedes con su consultante van preguntando y van valorando los criterios, ¿verdad? Pero sí hay un autoinforme que pueden hacerle completar al consultante, ¿verdad? Que está... ¿Qué? Siempre hay que contactar Con neurología. ¿Por qué neurología? por la parte de la... Por si tiene... Realmente nosotros cuando pensamos en déficit de atención, pensamos por los chicos y generalmente maneja el psiquiatra. Y realmente a veces no llega el psiquiatra, a veces ya le ve el pediatra. Y a veces en Acostaño tenemos neuropediatra. Hay neuropediatra, ¿verdad? Pero el diagnóstico es clínico, realmente. Pero a veces derivan al psiquiatra. Un psicólogo que sospecha que el chico tiene TDAH también puede derivar al psiquiatra, ¿verdad? Y los síntomas son la verdad que son bastante floridos. O te llega ya una nota también de la profesora, ¿verdad? O sea que, y otra característica es que el chico es así, en la casa, en la escuela, en todos lados, no es así en un área nomás, ¿sí? Bien, fármacos. Cuando vamos a iniciar estimulantes, primero hay que saber, los chicos solamente toman estimulantes después de un electrocardiograma, ¿sí? ¿Se le da? Sí, se le da, pero se le da a partir de los 6 años, siempre esa es mi pelea. No le dan metilfenidato a alguien que no tiene todavía edad, ¿sí? Primero se le hace todo su electrocardiograma, ¿verdad? ¿Cómo se da? Toma su metilfenidato a la mañana cuando se vaya a la escuelita y después cuando está libre el fin de semana no toma, ¿sí? Por eso dice que... Lo que yo veo mucho, profe, es que a nivel escolar, por ejemplo, cuando hay doble escolaridad, para las tardes ya están... Sí. Sería imposible, aunque pobrecito no pueden con su vida. Porque es de liberación inmediata, pues. 8 horas nomás le dura, pobrecito. Menos, a algunos le dura menos. Entonces, ahí, por ejemplo, tiene que darse el XR, pero es mucho más costoso. Por ejemplo, en Acostañú, vos por vía trabajo social, se puede conseguir metilfenidato para el chico, pero solamente hay el de liberación inmediata. Entonces, ese es el problema. Y darle 2 veces a un niño No se puede tampoco. no es tan recomendable. No es tan recomendable. Entonces, generalmente se le acompaña un antipsicótico, se le da esa gotita de Risperdal, pero yo lo que vi, por ejemplo, a los niños que le dan mucha anorexia nocturna, se duermen demasiado y se hacen pipí. Entonces no vale tanto la pena.
que esté nomás operativo la. Bien, otros trastornos, estamos terminando. Este ya vimos, si alguien vio la clase. Trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. ¿Qué son? Son chicos que tienen arrebatos de cólera que es desproporcionado a su edad. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que los niños sí pueden tener de repente momentos, ¿verdad?, en donde hacen ciertos episodios de irritabilidad, ¿verdad? Pero esto, la característica de esto es que prácticamente ya pasó la franja etaria donde era más característico. Por eso justamente la edad es acá un factor bastante relevante. Por eso dice, no se establece por primera vez antes de los 6 años, ¿verdad? Y ni después de los 18, ¿verdad? Porque que tengamos un adulto que todo el tiempo esté con arrebato de ira, no tiene sentido. Es una comorbilidad muy frecuente el TDAH, ¿por qué? Porque decimos que un trastorno de la impulsividad, ¿verdad? El principal diagnóstico diferencial es el trastorno oposicionista desafiante, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que el tratamiento sí podemos considerar IRS, podemos considerar antipsicóticos, también está indicado, y por sobre todo la terapia cognitiva conductual. ¿Sí? Eso es cerrado solamente para TDAH, o también se puede aplicar en los otros casos mencionados anteriormente. Los estimulantes. Solamente el caso del tema de La- cognitiva. Sí, puede ser una comorbilidad, sí, se puede dar en otros cuadros. Más frecuente nomás en el TDAH. Se puede dar en otros cuadros también. Bien, conductas disruptivas. El negativista desafiante seguro que ustedes manejan bastante bien. Entonces te voy a pasar. Bueno, rápido. ¿Qué pasa? Siento que no van a leer, no sé por qué. Bueno, al menos 6 meses una conducta negativista, desobediente y hostil. No acepta su error, altamente sensible. Pero no hace nada así destructivo. ¿Por qué tengo que tener esto en cuenta? No, el chico es así rebelde sin causa. Pero hay algunas clasificaciones, sí, pero el problema que tenemos que diferenciar es porque esto de que no hace ninguna conducta desadaptativa, porque también podemos tener el trastorno disocial en la infancia, sí, y que es algo que tenemos que detectar, ¿verdad? Que tenemos un comportamiento que es disruptivo y que se da a temprana edad, sí, que hay agresividad, hay violación en los derechos de los demás y hay unas características que son específicas que vemos en estos chicos, ¿verdad? Estos 15 ítems son, no sé si decir los clásicos, ¿verdad? Pero que haya acoso hacia los demás, que inciten a peleas físicas, que usen armas, ¿verdad? Que haya crueldad física, ¿verdad?, hacia los demás o hacia los animales, que parecen algunas cosas que uno no pensaría que puedan hacerse en esa edad, pero sí puede verse, ¿verdad? Que haya antecedentes de hurto, obligar a personas a tener sexo, provocar fuego, ¿verdad?, daño a la propiedad privada, mentir en beneficio personal, irrumpir en propiedad privada, mentir. Ahí por ejemplo estamos hablando de que tengas tendencias pirómanas, o quiera Provocar fuego, pero con algún. No creo que sea tipo pirómano, un niño así de la nada. porque tanto que prenden todo lo que hay como quita, ¿verdad? No creo que sea así como un Ya lo perdí, pero es que disocial. Este era el otro. ¿Qué pasó? Como vivo del TEA, no necesariamente. No, este es otro trastorno. Este es un trastorno de personalidad. O sea, que nosotros podemos ver un trastorno de la conducta realmente. Sería el antisocial, pero que vemos en los chicos. El que a largo plazo puede ser un psicópata. ¿Sí? esos son todos los
nombre que se le da. ¿Qué cosa? No, que es eso, esa característica que yo No, los que tenían anteriormente, comportamiento disruptivo y temprano, trastorno de la conducta disocial, trastorno de la personalidad disocial. Trastorno de la conducta disocial. Ese puede ser un trastorno de la personalidad antisocial o un psicópata después. Algo también que yo me sorprendí, pero estar despierto hasta tarde en contra de la voluntad de los padres en menores de los 13. También es una conducta, acá dice, huir de casa 2 veces, asentismo escolar. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? El maltrato infantil, padres punitivos, un modelo de disciplina que sea o excesivamente restrictivo o que no haya ningún límite. Los dos polos no son buenos, por así decirlo. O sea, las familias que son muy centradas en sí mismas o las que es como no hay ningún límite, hacer lo que querés. Las centrífugas o las... Pero todavía piensa en ese punto que mencionaba cuando hay o mamá o papá estricto y el otro es totalmente hermanito. Cuando no hay una figura, sí. Y si hay una característica, un padre que tenga un trastorno de personalidad antisocial o que haya antecedentes de padres alcohólicos también. Sí. En la plataforma le subí los criterios de ACE, que son los eventos adversos en la infancia. Lean un poco eso. Son 10. Cuando ustedes están haciendo una intervención en un menor, investiguen esos eventos adversos. Son factores de riesgo, tanto de trauma, de personalidad, de cuadros afectivos. Cuando nosotros hablamos de criterios ACE, todas las situaciones que sufre un infante como adversas, ¿sí? Son factores de riesgo, ¿sí? Criterio ACES, criterios ACE. S. ACES. Sí. ACES. ¿Criterio ACE para qué? Para valorar factores de riesgo en los niños. Evento adverso en la infancia, por poner entre paréntesis. Bueno, realmente si nosotros sospechamos que un niño tiene una conducta disocial, es complejo, ¿verdad? Porque si estamos hablando que va a evolucionar un trastorno de personalidad, no es como que haya un tratamiento, ¿verdad? Pero se busca, ¿verdad?, que haya como intervenciones preventivas, ¿verdad?, en lo que sería la esfera social. Pero sí, por sobre todo diríamos que los fármacos vienen a ser, yo digo, como una curita en estos casos cuando se presenta agresividad, ¿verdad?, agitación o hay mucha disforia, ¿verdad? Porque sí pueden, y a veces pueden llegar con intentos o intención, ¿verdad?, suicida también, ¿verdad? Y en algún momento he sospechado de estos cuadros en algunos menores, ¿verdad? Y sí, generalmente hay antecedentes de eventos traumáticos, ¿verdad? Y ahí siempre es que quedamos en la duda, ¿verdad?, si la diferencia entre una psicopatía o una sociopatía, ¿verdad? Lastimosamente con esto el tiempo nos dirá la personalidad que desarrollará ese infante, ¿verdad? Por eso es importante mirar un poco los criterios ACE. La bibliografía, ¿verdad? Y muchas gracias por su atención. Son libres.